Buenas noches a toda la iglesia. Sabemos que el tiempo es breve a través de este tipo de conversaciones, pero la consideramos útil y agradecemos la oportunidad que Dios nos concede. Ya hemos orado pidiendo que Dios nos ayude a través de la palabra, que lo que nos entrega pueda ser entendido y además, como siempre, sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Primero le voy a pedir inmediatamente que leamos, el que quiera acompañarme, en Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15, donde estará una breve conversación de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Dicen así: y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Como son breves, los voy a volver a leer. 14. Y dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Bien, un pequeño paréntesis de lo que será la palabra de Dios de esta tarde, esta noche. No todas las personas somos iguales, no todos los seres humanos somos iguales, en muchas cosas, en lo anímico, en lo físico. Hay personas que son débiles de carácter, tímidas, respetuosas, tienen algunas condiciones especiales en ese sentido, pero son personas como el resto. Hay personas fuertes de carácter, incluso fuertes de físico. Su pensamiento no es igual al que de repente, vuelvo a insistir, tiene un carácter más débil. ¿A qué se debe esto? A lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en los versículos que hemos leído. Un breve paréntesis, vuelvo a repetir en esto, y algo que todos conocemos, que es es la historia de Moisés, Sabemos que Moisés nació, era un niño hermoso. En ese tiempo, el rey de Egipto había dado orden a las matronas o parteras, como dice la Biblia, para que si nacían hijas mujeres, las dejaran vivir. Pero si nacían hijos hombres, tenían que matarlos. Y la mamá, el papá de Moisés, cuando se dieron cuenta de esto, sintieron la angustia de tener que de alguna manera dejar a su hijo o matarlo, como decía el rey. La mamá lo cuidó 3 meses, de acuerdo con lo que dice la Biblia, en forma resumida, pero llegó un momento en que ya no podía tener más oculto, por decirlo de alguna forma. Preparó una pequeña barquita, la calafateó, la hizo muy bien y, como todos sabemos, la tiró al río. Sin duda que hay que entender el dolor de la madre, de lo que significaba esto en ese instante. Pero también otro paréntesis. Cuando Moisés nació, Dios se agradó de Moisés, desde pequeñito, desde que nació. Bien, sabemos lo que sucedió. Fue tirado al río, tiene que haber pasado un trecho, no dice específicamente cuántos kilómetros, cuánto tiempo, pero la hija de Faraón estaba bañándose como se acostumbraba a la orilla del río. Y vieron que venía esto extraño. Lo toman sin duda y lo comienzan a descubrir. Y se dan cuenta que es un niño. Y lógico, se dan cuenta también, valga la redundancia, que es un hijo de hebrea o es mujer israelita. Bien, toma la decisión, la hija de Faraón, de buscar a alguien que lo amamante, que lo críe, que lo pueda seguir
cuidando. Y, como lo sabemos, por eso resumimos, se lo llevan a la misma mamá para que lo alimente. Tenía 3 meses de nacido, por lo tanto la mamá podía darle alimento, podía darle leche, podía darle de su pecho mucho tiempo más. Aquí hay una primera lección o enseñanza o algo que tenemos que sacar para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos tiene destinado, Él siempre nos va a socorrer desde el momento mismo que nacemos. Nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra vida, como ha pasado con nosotros, con todos, o los que estamos vivos, y nos ha ayudado a seguir adelante. Y aunque hay muchos que se opongan, Dios en su infinita bondad nos saca, como decimos nosotros los chilenos, a flote. Bien, lo comenzaron a criar a Faraón, a Moisés, como sabemos, bajo toda la enseñanza que había en ese tiempo y que era especial en el caso de los que estaban con Faraón. Lo educaron de una manera excelente, lo criaron de una manera extraordinaria. Como era hijo de Dios, además fue muy inteligente desde niño. Pero bien, repito, esto lo sabemos, lo hemos escuchado. Moisés crece, en fin, sigue pasando el tiempo. Llega el momento, y vuelvo a insistir, estamos resumiendo todo esto, llega el momento en que Moisés se tiene que presentar, porque Dios lo llama, ante el faraón para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que sufría mucho. Eso también lo hemos escuchado. Sabemos que el pueblo de Israel sale en un momento determinado. Salieron ricos, estaban esclavos, se sintieron felices, pero no les duró mucho. Eso es otra cosa que tenemos que tener también en consideración. Muchas veces no estoy conforme con lo que Dios me entrega. Miro para los lados y veo que hay más bendición y empiezo a desear otras cosas, a querer otras cosas. Y no vivo conforme con lo que Dios me ha entregado o me entrega en forma diaria. Estamos viviendo que hay mucha gente que vive en condiciones terriblemente pobres y se está ayudando. Bien, esa es otra lección que volvemos a repetir, tenemos que considerar. Ojalá estar conforme con lo que Dios nos entrega, con lo que Él nos da, valorarlo. Bien, llegó el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, en el desierto, después de un cierto tiempo, ya comienzan los reproches, las molestias, las amarguras, y aquí tener cuidado también de otra cosa. Generalmente hay alguien que a veces levanta la voz y dice esto hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta forma, yo creo que hay que obrar así, en fin, y comienza de alguna manera a agitar a las personas. Y eso fue lo que sucedió, que es un tema aparte, hicieron un becerro de oro. Pero no ese es el tema. Moisés se siente afligido en un momento determinado. Se siente angustiado por la reacción del pueblo. Antes lloraban porque no tenían muchos problemas, aunque tenían que comer, pero igual estaban esclavos, tenían muchas limitaciones, sufrían mucho. Bueno, cuando están libres, comienzan a recordar algunas cosas que antes tenían en cuanto a comida, pero no se acuerdan que lloraban por ser esclavos. Entonces comienzan a Moisés a reclamarle, y siempre hay alguien que, perdón el término que voy a usar a la chilena, tiene que pagar el pato. A alguien le reclaman, alguien se supone que es culpable. A Moisés lo declaraban el culpable de lo que ya estaban pasando en el desierto. ¿Qué sucedió? Moisés se siente muy afligido, muy angustiado. Y llega un momento, y que Moisés ya no era un niño, no era un joven, era un hombre de edad, sin duda, con mucha experiencia, había vivido muchas cosas, pero se siente angustiado. Se siente angustiado, y sin duda, si alguien puede leer de los primeros versículos hasta el final, está la historia completa, entre comillas,
o el caso completo de esto de Moisés. Bien, ¿qué sucede? Vuelvo a repetir, Moisés en un momento determinado tiene que haber en su pensamiento haberle dicho a Dios, hasta aquí yo nomás estoy, no sigo más, no soy capaz, no puedo contra esta gente. Dios había dicho que era un pueblo rebelde, incluso lo iba a castigar, pero Moisés siempre intervenía por el pueblo. Pero llegamos a estos dos versículos, tal como dijimos al comienzo, hicimos un pequeño paréntesis. Y en el versículo 14, Dios le dice a Moisés, y él le dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jehová le había dicho a Moisés, saca este pueblo. Entonces Moisés se toma de esas palabras de Dios y le dice, y Dios le insiste, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le anticipa de que va a descansar. Dios se lo va a llevar. Aquí viene lo importante, a lo que quisiera que por favor de alguna manera le diéramos el valor que tiene. Lo que dice Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Le dice claramente a Dios, Dios mío, si tu presencia, si tú no vas a estar conmigo, por favor, déjame aquí, no sigo más, aquí yo quiero morir y no sigo más. Se acabó el Moisés, por decirlo de una manera. Se acabó el Moisés. Ese reconocimiento de Moisés a Dios, ese espíritu humilde de Moisés, que era un gran hombre espiritualmente, ese reconocimiento, insisto, de que él no es capaz de seguir solo si Dios no está con él, lo lleva a algo importantísimo. Y quisiera, por favor, para que pudiéramos leer la Biblia, para que los días que nos quedan todavía sin hacer reunión, en forma pública o en los templos, podamos meditar. ¿Qué hacemos? Soy de carácter fuerte, digo, no, me da lo mismo si Dios va conmigo, no, yo puedo seguir adelante, yo sé trabajar, tengo buenas manos, tengo buenos pies, tengo buena cabeza, estoy joven, tengo fuerza. En fin, hombre o mujer, estoy capacitado, tengo una buena profesión. O, como lo hizo Moisés, si tu presencia, si tú no vas conmigo, por favor, hasta aquí nomás. Demuestra toda la debilidad espiritual que siente en ese momento, toda la tristeza, la angustia que de alguna manera siente, de que ya no era más capaz. Se ha dicho tanto, y sin duda que esto no va a terminar, aunque hagamos reuniones en los templos, la pandemia no va a terminar. Y hay muchos de nosotros que estamos pensando en eso. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Y aquí podríamos decir, y les vuelvo a repetir a quien quiera escuchar esto, decirle, Padre Santo, si tú no nos acompañas, si tu presencia no va a estar con nosotros, si tu amor no va a estar a nuestro lado, bueno, a lo mejor es preferible que me vaya de este mundo. Llévame en último caso mejor. Moisés sabía que iba a una tierra prometida, que fluía leche y miel. Él lo sabía. Nosotros sabemos también qué nos espera. Simbólicamente hay un cielo nuevo, una tierra nueva, no simbólicamente, sino que hay un cielo nuevo, una tierra nueva que nos espera. Ahora vuelvo a repetir, ¿qué hacemos? Decimos, hasta aquí no más, o pedimos misericordia a Dios y le decimos, si tu presencia no va a ir conmigo, ten misericordia de mí. Pero como Dios es infinito en bondad y amor, yo creo que nos va a decir, a través de los versículos que restan de este capítulo, sigue adelante porque yo voy a estar contigo. Este reconocimiento, para terminar, de Moisés, este espíritu humilde de Moisés para reconocer que Dios era todo, significó cosas que me gustaría que usted después las leyera. Tuvo una bendición tremenda Moisés, estuvo de nuevo con Dios, habló con Dios, y alcanzó, y vuelvo a repetir,
no se lo voy a leer para que si alguien escucha y le llama la atención, busque el resto de los versículos para terminar. ¿Cómo Dios le ofrece a Moisés algunas cosas importantísimas? ¿Por qué razón? Porque fue soberbio, porque fue orgulloso, porque le dijo, yo voy a sacar a este pueblo si yo soy capaz, en fin, yo estoy preparado, me eduqué bien, por lo tanto yo voy a seguir adelante con este pueblo. No. Si tu presencia no ha de ir conmigo, nada más. Hermanas, hermanos, queridos, en el nombre del Señor, hagamos un esfuerzo, hagamos, si es posible, un sacrificio para reconocer que sin la misericordia de Dios, sin la presencia de Dios, podemos quedar botados, podemos quedar en el suelo, tendidos física, espiritualmente, pero a la inversa, si reconocemos que Dios es todo para nosotros, Él nos va a dar y a entregar una serie de bendiciones que incluso vamos a poder disfrutar más adelante como iglesia. Muchas gracias por su atención. Mi deseo es que el Señor les bendiga como iglesia. Hemos dicho muchas veces, a través de las oraciones, estamos preocupados de cada uno de ustedes, a través de algunas cosas que mandamos por WhatsApp, también estamos tratando de mostrar de que estamos con el deseo de que pronto Dios nos permita reunirnos en nuestros templos. Gracias de nuevo. Insisto, ¿qué hacemos? Pregunta para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, les guarde y agradezco una vez más al hermano José Miguel que nos ayuda en estas grabaciones para poder llevárselas a ustedes. Muchas gracias para el Señor, yo doy honra y gloria y les pido que me acompañen en una oración muy simple por lo que hemos escuchado. Padre Santo, yo quiero pedir que tu misericordia y tu bondad confirme esta palabra en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, y si alguien la escucha, si a alguien le interesa, también. ¿Y cuál es eso? De que debo reconocer que sin tu ayuda no soy nada, pero con tu ayuda se puede llegar muy lejos. Gracias por todo. Mi deseo es que bendigas a la iglesia en todo sentido, desde los niños pequeños hasta todos los hermanos y hermanas, sean bendecidos no solo aquí, sino a través de todo el país, aunque parezca muy amplia la oración, porque hay hijos tuyos que también necesitan en todas partes. Te lo suplico y te lo imploramos por Cristo nuestro Señor. Amén.